Bienvenidos, guardianes de la tierra sagrada. ¿Por qué? Bajo la influencia del Cister, los templarios se unieron a los maestros cabalistas de Borgoña y Toledo para traducir textos como el enigmático Libro de Débora. ¿Qué secretos compartían estos sabios, entrelazados por el misticismo y el conocimiento ancestral? ¿Y qué conexión podría tener esta labor con el poder oculto que buscaban desentrañar en lo más profundo del alma humana y la arquitectura del universo? Incluso los historiadores más rigurosos no pueden pasar por alto este detalle. Justo cuando nace la Orden del Temple, el Cister, guiado por Bernardo de Claraval, comienza por primera vez a traducir textos sagrados que jamás había tocado. ¿Coincidencia o revelación? Para desentrañar este misterio, os dejo con una mujer que sabe mirar más allá del velo, Mercedes Izquierdo. Y ya sabes, si este viaje al corazón del enigma te despierta algo dentro, dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque lo que viene no es historia, es iniciación. Saludos, almas inquietas, efectivamente, compañero. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio templario que pocos abordaron, y lo hicieron de puntillas las traducciones que el Cister realizó justo antes de la creación del Temple. Nos referimos a varios libros del Antiguo Testamento para lo que contaron con cabalistas de la Borgoña y Toledo. En concreto, los monjes cistercienses encargaron varias traducciones del Libro de Débora, así como los recién creados monjes templarios. ¿Qué interés tiene ese libro y los otros que tradujeron? Claves astronómicas que solo los cabalistas judíos podían desentrañar. Como os decía, el Libro de Débora, contenido en el Libro de Jueces, es una de las secciones más enigmáticas de la Biblia, no solo por su contexto histórico y narrativo, sino por sus implicaciones esotéricas. Débora no es simplemente una juez y profetisa en el sentido literal, sino que se presenta como una figura arquetípica que detenta una sabiduría profunda sobre la relación entre el hombre, el cosmos y lo divino. En la Cábala, la palabra tiene un poder creador y transformador. La palabra sagrada de Débora no solo establece la victoria física en la guerra contra los cananeos, sino que también representa una manifestación vibracional que mueve las fuerzas del universo. En la Cábala, el verbo o palabra de Dios es la Sefirá de Biná, que se asocia al entendimiento y la sabiduría divina. Biná está relacionada con el principio femenino de la creación, que en Débora se representa como la sabiduría y la guía para el pueblo de Israel. En la Cábala se enseña que las palabras no son meras expresiones verbales, sino ondas vibracionales que pueden crear o destruir realidades. Así, Débora, como sacerdotisa de esta tradición, se convierte en la portadora de la palabra sagrada, capaz de transformar la situación de su pueblo a través del poder de su voz. El Antiguo Testamento contiene varios libros que se vinculan con la astroteología, una tradición que estudia la relación entre las estrellas y la sabiduría divina. Algunos de estos textos incluyen referencias al cielo y las estrellas como manifestaciones del orden divino. Entre los más relevantes están el libro de Job 38-39. En este libro, Dios interroga a Job, señalando las maravillas del cielo y el universo, mencionando específicamente las estrellas y las constelaciones. Esta sección puede verse como una enseñanza cabalística, ya que el conocimiento de las estrellas en la Cábala no solo es un entendimiento físico,
sino que también es una clave de sabiduría espiritual. El concepto de que Dios guía las estrellas a través de la sabiduría cabalística nos remite al principio de Tiferet, el centro de la creación. El libro de Ezequiel. Este libro contiene la famosa visión del carro divino o Merkabá, donde el profeta ve una manifestación celestial que se asocia con los sistemas cósmicos y astronómicos. En la cábala del Merkabá, los ángeles y las fuerzas cósmicas representan manifestaciones de las esferas divinas que se vinculan con el poder de la palabra creadora que conecta con la presencia de Keter. El libro de Enoc. Aunque no está en el canon oficial de la Biblia, el libro de Enoc ha influido profundamente en el pensamiento esotérico y en las interpretaciones cabalísticas. Este libro describe en detalle las estrellas y la astronomía celeste como un lenguaje secreto de Dios. En la Cábala, la tradición del enoquismo está vinculada con la transmisión de conocimiento oculto sobre las esferas celestes y su conexión con los misterios de la creación. El libro de los Salmos. Aunque no es específicamente astronómico, el libro de los Salmos también contiene referencias al cielo y al orden cósmico como manifestaciones de la gloria divina. En la Cábala, los salmos se recitan para activar las fuerzas celestes a través del poder vibracional de las palabras sagradas. Recordemos que el lema del temple pertenece al libro de los Salmos. El hebreo es un idioma sagrado que en la tradición cabalística se cree que tiene el poder de activar realidades espirituales. Los nombres divinos que se mencionan en la Biblia, especialmente en el Shem HaMeforash, los 72 nombres de Dios, son claves para comprender el potencial cósmico del verbo sagrado. Shem HaMeforash. Este es un nombre esotérico que está asociado con 72 combinaciones de letras tomadas de 3 versículos del Éxodo 14, 19, 21. Cada una de estas combinaciones se cree que tiene un poder cósmico y se relaciona con un aspecto específico de la creación. Estos nombres secretos podrían haber sido parte de la sabiduría esotérica transmitida a través de figuras como Débora y se habrían considerado cruciales en la tradición templaria. El nombre sagrado de Dios, Jehová. Este es uno de los nombres más conocidos en la tradición hebrea y su pronunciación correcta es uno de los secretos más ocultos en la tradición cabalística. Los cabalistas enseñan que el uso correcto del nombre de Dios tiene un poder creador y transformador. En el caso de Débora, su verbo y su palabra profética pueden haberse visto como un canal para activar este nombre sagrado. La Cábala y el Grial comparten una conexión profunda con la sabiduría oculta que puede activarse a través de la palabra sagrada. En este sentido, Débora podría haber sido vista como una guardiana de este conocimiento. En la tradición templaria, la mesa de Salomón es vista como un artefacto sagrado que contiene los 72 nombres de Dios y otros símbolos de poder. Si los templarios descubrieron esta mesa en Hispania, o quizás nunca se perdió, y estuvo a buen recaudo de los cristianos en el norte de España, podrían haber creído que Débora poseía una clave para activar estos códigos de sabiduría. Este conocimiento, al igual que el Grial, no es solo un objeto físico, sino un estado de conciencia que se puede alcanzar mediante el entendimiento profundo del verbo divino. Podríamos esquematizar así los secretos del libro de Débora. 1. Débora y la palabra creadora
el verbo de poder. En el relato bíblico, Jueces 4:5, Débora habla y el destino se cumple. Su canto es una profecía código que desencadena eventos en el mundo físico. En la Cábala, la palabra de Débora está vinculada con Biná, el entendimiento divino, de donde surgen las palabras sagradas de creación. Su decreto profético funciona como una fórmula vibracional, similar a los nombres ocultos de Dios. En la tradición esotérica, hablar en nombre de lo divino es acceder a la palabra perdida, un concepto central en las enseñanzas templarias. Débora, al pronunciar su canto, actúa como una iniciada que usa la vibración sagrada para manifestar la victoria. Su capacidad para decretar eventos puede relacionarse con la ciencia del verbo, que se encuentra en diversas tradiciones herméticas y místicas. 2. Débora y la palabra perdida del temple. En la tradición templaria, la palabra perdida era un nombre sagrado, oculto, un código de poder que solo los iniciados conocían. Se dice que los templarios descubrieron un secreto en Jerusalén vinculado con el nombre de Dios. Este nombre tenía un poder inmenso, pues con él se podía desatar o sellar fuerzas cósmicas. El canto de Débora opera de manera similar. Su verbo decreta el destino de Israel. Si los templarios creían en el poder de la palabra perdida, Débora podría haber sido una de sus primeras guardianas. La conexión entre la sabiduría de Débora y los templarios sugiere que la tradición de la palabra perdida pudo haberse transmitido a través de linajes sagrados, que más tarde serían recuperados por las órdenes esotéricas medievales. 3. Débora y la clave del Grial. ¿Una guardiana del conocimiento secreto? En los mitos del Grial, solo quien conoce la pregunta correcta puede hallar el cáliz sagrado. Esto se relaciona con la idea de que el poder está en la palabra y en su correcta pronunciación. Débora es una portadora del verbo sagrado, capaz de guiar a su pueblo hacia la victoria. El Santo Grial y la Shejina. En la Cábala, la Shejina representa la presencia femenina de lo divino, un aspecto que Débora encarna. El verbo y la sangre sagrada. En la tradición esotérica, el Grial no es solo un objeto, sino un estado de conciencia que se activa con la palabra correcta. Si el Grial es un código vibracional secreto, entonces Débora poseía el conocimiento para activarlo. Su papel como guardiana del conocimiento oculto la vincula con otras figuras femeninas de la tradición sagrada, como María Magdalena y las sacerdotisas del Templo de Salomón. 4. Débora, el nombre divino y la constelación de Virgo. En la astroteología, las estrellas luchan contra Sísara, Jueces 5:20, lo que sugiere que Débora conocía los nombres ocultos en el cielo, Virgo y la Madre Sagrada. Virgo está vinculada con la sabiduría oculta y la transmisión del conocimiento celestial. Débora es una sacerdotisa del verbo divino, como las iniciadas que guardaban los secretos del Grial. Los nombres de las estrellas como palabras sagradas. En la tradición esotérica, conocer el nombre correcto de una estrella permitía invocar su poder. Débora menciona a las estrellas como guerreras, lo que implica que su palabra tenía la clave para mover el cosmos. Esto sugiere que la palabra sagrada de Débora no era solo un mensaje, sino una fórmula vibracional conectada con el orden cósmico. La vinculación de Débora con la constelación de Virgo podría indicar que su linaje y su misión estaban escritos en las estrellas desde tiempos ancestrales de ascensión espiritual. Las tribus y los planetas. En la astrología esotérica,
Las tribus de Israel podrían corresponder a las energías planetarias que Débora, como sacerdotisa, habría sabido invocar. Linaje sagrado y continuidad. La unión de las tribus a través de la palabra de Débora sugiere que su conocimiento provenía de un linaje de sabiduría ancestral. Si las tribus representan principios universales, Débora sería la gran sacerdotisa encargada de armonizarlos y canalizarlos. 6. La mesa de Salomón y el código oculto. La mesa de Salomón era un artefacto legendario vinculado con el conocimiento sagrado. Algunos relatos sugieren que en ella se inscribían los 72 nombres de Dios, conocidos como Shem HaMeforash. Débora, como profetisa y jueza, habría tenido acceso a estos secretos. Su canto y palabra podrían estar conectados con la vibración del nombre divino. La mesa de Salomón era buscada por los templarios como clave para acceder a la sabiduría oculta. Débora, en este sentido, podría representar una guardiana de la tradición sagrada, capaz de interpretar y usar estos códigos místicos. Conclusión. La palabra sagrada de Débora y la sabiduría astronómica. El libro de Débora no es solo un relato histórico, es un código sagrado que vincula el poder de la palabra con el orden cósmico y la sabiduría divina. A través de la Cábala se nos revela que la palabra sagrada tiene un poder de creación y transformación, y que este conocimiento fue transmitido por figuras como Débora, los templarios y otras tradiciones esotéricas. La conexión entre astroteología, cábala y conocimiento celestial en la tradición hebrea sugiere que Débora, como profetisa, tenía acceso a una sabiduría ancestral vinculada con las fuerzas cósmicas. El uso de nombres divinos, códigos de poder y el acceso a la palabra perdida podrían haber sido las claves que los templarios buscaron al establecer sus conexiones con los judíos de la Borgoña y la Escuela de Traductores de Toledo. ¿Acaso los templarios habían encontrado la famosa mesa o esa palabra en Hispania y necesitaban información para activarla? Por ello pidieron ayuda a los judíos de la Borgoña y la Escuela de Traductores de Toledo, con el apoyo del Cister y el propio Vaticano. La búsqueda del Grial y la palabra sagrada no solo fue una aventura histórica, sino un camino espiritual hacia el conocimiento perdido de la humanidad. En nuestro próximo post veremos por qué Wolfram von Eschenbach transforma el Grial de objeto a un conocimiento astronómico, enlazando con los